A ver, buenas tardes a todos. ¿Vale? Madre mía, ¿cuánta gente? Me siento... Me siento mitad frontman, mitad estrella del rock. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, la verdad es que me viene como anillo al dedo que os hayáis animado tantos a venir hoy, porque he comentado ahí tomándonos una cervecita que quiero darle un poquito a esto, un toque distinto, sobre todo en el comienzo, ¿vale? Normalmente cuando comienzo siempre os comparto con vosotros cómo ha sido mi último mes o 2 meses, lo que hayamos tardado en vernos, y os digo que he leído e incluso cuento alguna anécdota personal fuera de la literatura. Entonces, he decidido comenzar con esta diapositiva porque realmente estas navidades las necesitaba como agua de mayo y han sido maravillosas. He tenido 3 semanas de vacaciones y he cargado pilas de una manera, vamos, total. Lo necesitaba, la verdad. Y uno de los motivos por los cuales estas navidades han sido tan maravillosas, además de lo bien que me lo he pasado con mi familia, ha sido la lectura de esa novela. ¿Vale? Es un western. Es una novela publicada en 1985 y su autor fue premiado con el premio Pulitzer, ¿vale? Larry McMurtry. Cuando digo que ha sido fundamental, me ponía el despertador a las 5 de la mañana. Yo es que soy un poco raro para el tema de las lecturas. Me ponía el despertador a las 5 de la mañana, aunque no hacía falta que me sonara porque me despertaba y me bajaba abajo al salón, me encendía la estufita, allí con mis gatos, y me ponía a desayunar. Y esas 3 horas hasta que mi mujer y mi hija se despertaban y bajaban a desayunar, pues yo me las pasaba leyendo esa novela. Es un tochazo de 1200 páginas, ¿eh? Pero os puedo decir que se me hicieron cortas. Es una novela que dio pie a una serie bastante, con muy buena crítica, con un reparto estelar. Los 2 protagonistas están interpretados por Tommy Lee Jones y Robert Duvall. Gracias. Siempre. Pero bueno, la novela es maravillosa. Antonio está al tanto un poquito de esta novela, nuestro amigo Antonio Penades, porque tenemos un grupo de WhatsApp y un amigo común que está en ese mismo grupo, que somos los 3, dijo: esto es una puta maravilla, y comparte la fotografía. Y yo ya tenía la novela para desempolvándola para leerla, ¿no? Y ahí entramos los 2 un poquito a comentar opiniones, sí, discretamente, para no acobardarlo, ¿no? Antonio. Es una novela en la cual McMurtry creo que está muy influenciado por John Steinbeck, porque esta novela me ha recordado mucho Al este del Edén, otra novela monumental. Así que bueno, lo que sí que me gustaría, sin encallarnos tampoco demasiado en esto, es que quisiera pediros si alguno de vosotros ha leído durante este último mes algo que le haya removido las entretelas, que lo quiera compartir aquí con nosotros para que nos lo llevemos. Y oye, es una manera de ayudarnos a encontrar. Yo he leído una que creo que a ti te gustará, porque si te ha gustado esa que no has leído, pero es un western. Yo he leído una que va de un cantante de country. Ah, pues ya me pasarás, si te acuerdas del título. Sí, se llama El Caballo. El Caballo. Y es de Billy Blount. No tiene ningún premio Pulitzer, pero tiene muy buenas críticas. Tiene hasta una novela traducida al castellano. The Horse aún no está traducida, está en inglés, pero es un inglés muy facilito. Pues igual me atrevo. Es muy facilito el inglés ese. Porque además mi hija es profesora de Chile, y además llevo ya 1000 días con Duolingo. Cuando fui a Japón me di cuenta que el inglés hay que añadirlo en el repertorio de uno, porque si no estás perdido. ¿En Japón no se necesita en Japón? Pues yo sí, en Japón sí. Pues yo sí que lo necesitaba. ¿Cómo que no? Pues donde estaba hablaba todo el mundo inglés. Y los aeropuertos, bueno, cuando viaja uno en los aeropuertos,
Se necesita mucho el inglés. Cuando hables inglés en Japón estás perdido. Bueno, japonés. ¿Alguien más se atreve a... Antonio? Mal encuentro a la luz de la luna, de Stanley Moss, publicado en Acantilado. Entonces recrea un hecho real que es el secuestro durante la Segunda Guerra Mundial del general Kreipe, que era quien comandaba las tropas nazis en la invasión de la isla de Creta. Y entonces este Stanley Moss, en compañía de Patrick Leigh Fermor, el gran viajero británico, el gran pianista, entre los dos sabían exactamente el recorrido que el general Kreipe cada tarde al salir del trabajo y el restaurante donde cenaba, y le esperaron a la salida y lo secuestraron. Y bueno, narra cómo desde la costa norte de la isla de Creta atravesaron todas las montañas blancas hasta llegar a la costa sur y de ahí pasar a Egipto, que estaba ya dominado por los británicos. Y es una... no es novel, es un ensayo novelado, recreando de primera mano, todo lo cuenta con sus vivencias, un hecho heroico, épico, y es una auténtica maravilla. Muy bien, muchas gracias. Nada, yo simplemente deciros que hay un librito muy pequeño que se puede leer, gracias a Dios, en una semana o en 4 días si quieres, que se llama Carcoma. Carcoma. Y que ahora que estamos tratando del realismo mágico español y con las casas vacías y toda la historia, es una especie de realismo mágico. Está muy bien escrito por una chica joven y es muy cortito, lo cual da un punto, porque claro, lo lees enseguida, puedes leer en los días que estás encima. Si quieres leerlo, yo os lo recomiendo. Muy bien, Carcoma. Yo he leído hace poco Nuestra parte de la noche, de Mariana Enrique. Es una escritora argentina que escribe un nuevo realismo mágico, no es realismo mágico, es terror. Lo digo porque es una novela de terror y sí, entre terror y realismo mágico. Es una novela impactantísima. Habla de la historia no tan reciente, pero cercana de Argentina, de los militares y todo esto, hablando de la magia negra. Es una novela impactante. Yo también. Es pasando a la próxima diapositiva. Claro, vamos por ahí las cosas que leemos. Claro. Y así todos Exactamente, muy bien. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias por la aceptación de esta idea. Y bueno, vámonos a meternos ya en materia con la novela que nos ocupa hoy, que es El hereje de Miguel Delibes. Una novela que surgió entre la votación de la Colmena, que era la que yo quería leer. Y bueno, fue abrumador. La gente se decantó por El hereje de una manera mayoritaria. Bien, la verdad es que ha sido un reencuentro, ¿vale? Y si bien la lectura a mí me ha gustado, pero lo dejo ahí, me ha gustado. Es posible que me haya visto un poco afectado por la otra, porque al haber conectado tanto con la otra historia, con el western, igual me ha visto un poquito condicionado, porque la otra es una novela monumental, absolutamente monumental, y esto es una novela buena, más bien escrita que buena bajo mi punto de vista. Sí que es cierto que a mí me ha hecho adentrarme, porque luego me he puesto o incluso he escuchado en Audible algún ensayo sobre el tema del Concilio de Trento, Lutero, Erasmo de Rotterdam. Entonces me he puesto un poquito en situación para entender todo lo que sucedió en el Valladolid del siglo XVI, ¿no? Pero sí que es cierto que si me tengo que quedar con algo de la novela, coincido con Eva, que lo estábamos comentando ahora, es la parte final. La parte final, al ser tan desgarradora, sí que me ha hecho, pues eso, ha sido un disfrute un poco doloroso, ¿no? Porque la verdad es que uno al final termina conectando con Cipriano Salcedo. Bien, pincha la siguiente.
Vale. Lo que más me ha chocado de todo esto, del tema del protestantismo, fueron las 95, no me acuerdo cómo se llama eso las tesis, 95 tesis que Lutero clavó ahí en la puerta esa. Y sobre todo lo que más me chocó fue el tema de las indulgencias. Eso lo de las indulgencias, cuando me empecé a escuchar en qué consistía, me quedé de plástico. Y entonces uno se da cuenta de, joder, cómo nos han engañado toda la vida, ¿eh? Y era tremendo. O sea, entre lo de las indulgencias es algo muy similar al tema de las reliquias, ¿no? Al final, ¿cuántos brazos de santos habían por ahí? Del mismo santo habían brazos por todas partes, ¿no? Y trozos de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Pues esto de las indulgencias, que de esto de aquí lo representa la fotografía esa, en la cual iban los representantes eclesiásticos por ahí engañando a nobles y pobres y sacando la pasta que a unos les sobraban y otros no tenían, ¿no? Pero bueno, política, ¿no? En fin, bueno, ¿sabes que aún se pueden comprar indulgencias? no lo sabía, eso no lo sé, ¿ves? Hay una web del Vaticano. ¡No jodas! Ahora por web. para divorciarse, sí, para comer carne en viernes o en Semana Santa. Y ahora lo puedes hacer por internet. Ya no. Y la gente se sigue creyendo que se siente perdonada. Pero si se muere el Papa ya no valen y tienes que renovar. Hay que renovarlas. Bueno, lo otro que también me llamó la atención y que he leído un poquito, que no tenía ni idea, es la revuelta de los comuneros, que es la fotografía que está encima, ese que le han cortado la cabeza, ¿vale? Bueno, cuando uno empieza a investigar un poquito sobre, o a escuchar o a leer sobre el tema de la revuelta de los comuneros, joder, es que los castellanos tenían motivos. Llega aquel y se trae toda la camarilla de allá de Flandes y empieza a pasar por encima de todos los que estaban aquí. Entonces, pues, de cierta manera, uno entiende. Exactamente, sacar la pasta para comprarse el trono, el título de emperador. Y aquí, Vale. y aquí tuvimos las Germanías, que no se suele hablar. Y que no tiene nada que ver. No tiene. Bueno, aquí es porque no juró el título de rey, entre otras cosas, que tenía obligación. En resumidas cuentas, que perdieron los castellanos, ¿no? Los derrotaron, ¿no? Es la lucha de la nobleza contra la realeza, de la pérdida de poder de las cortes y frente a la monarquía. Sí, pero eso ocurre en todas las cortes. Cuando pasamos de la Edad Media al Renacimiento, todos los nobles pierden poder y todos los reyes se convierten en una sola cabeza y se convierten los estados como son, con los ministerios y tal, las cortes, y todo eso ocurre en todos los países, no solamente en España. Si ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra, ocurre en todas partes, es una cosa. Bueno, España que no existía en los reinos de España. Sí. Y Francia 100 años más tarde con la fronda. Francia fue mucho después. Con la fronda, pero bueno, luego cuando está la guerra de la religión, bueno, vamos al libro. Vale, entonces, y luego ya, como la última, pues el último gran protagonista en el tema del contexto histórico, pues evidentemente la Santa Inquisición, ¿no? Y la última parte del libro es una buena prueba de ello, ¿no? Bien, vamos allá. La novela. Lo segundo que quiero, que más o menos estaba instaurado aquí en el Club de Lectura. Ahora me gustaría que todos aquellos de vosotros que quieran compartirlo con nosotros nos digáis, pues, con breves pinceladas, qué os ha parecido la novela, qué destacaríais de ella, qué nos invita a reflexionar. Es tan buena como dicen, Delibes escribía muy bien. ¿Qué opináis de Cipriano Salcedo? ¿Qué destacáis de la obra? ¿Alguien quiere? Yo la novela me parece que está muy bien escrita, propio de un gran escritor, sin duda alguna. Y la he leído con mucho agrado. Pero viene la adversativa, después de alabar la novela viene la adversativa. Encuentro que el tema de fondo no lo desarrolla, o por lo menos
menos desde mi punto de vista, no desarrolla con la suficiente profundidad. Él hace esas reuniones secretas, que ahora no me acuerdo del nombre. O conciliábulos. Sí, bien. Y ahí se habla un poco pero se habla de una manera, yo para mi gusto, muy superficial desde el punto de vista de la novela. Es decir, no se plantea la antítesis entre lo que es el catolicismo y el protestantismo. Yo no sé si eso lo hace deliberadamente Miguel Delibes para no entrar en estos temas de la contraposición entre una y otra tendencia religiosa. Pero eso es lo que yo he echado a faltar. Y sobre todo cuando él es sometido a juicio auto de fe con la Inquisición, tampoco se profundiza pues, en la obediencia al papado, la relación directa con Dios. Y sobre todo discusiones sobre todos estos temas que lleguen al lector y que lleguen a plantearse si era razonable o no era razonable estas discrepancias que habían entre una y otra tendencia. Por eso creo que la novela, como tú bien has dicho, es una buena novela, pero no es una novela que a mí me haya convencido, porque creo que le falta profundizar en los temas entre el protestantismo y el catolicismo. Es que Delibes es un escritor que se ve que no le gustaban las novelas grandes. Si te das cuenta, son todas cortas. Bueno, esto es media, ¿eh? Bueno, media, pero no son de No es 1000 páginas no. o 2000 páginas como otros. Y aún así, bajo mi punto de vista, le sobran. Sí, eso que me dices. No, yo voy a decir también tres cositas. Algunas igual me repito. A mí me gustó la novela, pero sobre todo me gustaba la parte segunda y tercera. La primera, cuando cuenta la vida y andanza de Cipriano Salcedo, pues bueno. Pues a mí sí que me ha gustado eso, ¿ves? Segunda, está muy bien escrita y muchos gracias a los ruralismos que tiene. Sí. Algunos no me acuerdo. Y tercero y principal, la figura de Bartolomé de Carranza, que era obispo de Toledo, que fue preso por la Inquisición durante 17 años, acusado de erasmista y de proto-luterano, luego fue absuelto después de 17 años. Yo recuerdo que hay una obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo, hermano del célebre José Calvo Sotelo, y que trata, se llama así, el proceso del arzobispo Carranza, que yo en su día me la vi, yo soy mayor, en Estudio 1. En Estudio 1. Sí. Y recuerdo que esa figura entonces la tengo ahí. Y entonces sale como subliminalmente en la novela. Pero es importante la figura del arzobispo Carranza. Es que era arzobispo. Y la Inquisición lo metió 17 años en la cárcel. Es solo broma el tema, ¿eh? Sí. 17 años en la cárcel. Sí, la cosa, sí. Vale, eso quería decir. Vale. ¿Cómo te llamas? Yo dic Loreto. Loreto. A veure, a banda de tot el tema històric i temes que tracta la novel·la, jo voldria fixar-me en un altre aspecte, que segurament no és tan important, però que a mi sí que m'ha interessat molt. Una és el temps de la narració, a més introducció que fa i avança el seu viatge a Alemanya, que si no t'has llegit una miqueta de què va el tema, te'n deixa descol·locat, és a dir, així de què va la cosa, no? Hay un vaixell, parlant amb el capità d'allí, tal i qual, i dius, parla d'un tal doctor Cazalla. Pedro Cazalla. Ja veurem això per on eixirà la cosa, no? Després ja comença a contar la història de forma lineal, cronològica, no hi ha cap problema, i has de passar moltes pàgines per a retrobar-te amb aquests personatges que diu al principi. Te col·loques i ja està tot clar. Aquesta és una primera característica. I la segona característica, per a mi és extraordinària, és el llenguatge que utilitza Miguel Delibes. És a dir, no només parla com al segle XVI, això de Buesa Mercè i aquestes coses que ara no utilitzem, sinó que, a més, utilitza el llenguatge, per exemple, del món rural, com va dir aquest senyor. Utilitza la introducció a aquesta anticipació, parla molt del vocabulari del món mariner, de la mar, les mars del vaixell. Jo he de dir que a mi m'ha costat aquest llibre llegir-lo més que Los Tres Mundos de Posteguillo, que té el triple de pàgines.
soc molt ignorant. No, per què, dona? A buscar les paraules al diccionari, perquè moltes pel context... I algunes no estaven. I algunes no estaven. Però, clar, perquè estem parlant del segle XVI. Aleshores dius, això deu dir, això deu voler dir, això més o menys, però quan a mi m'interessava... Bueno, continua, Loreto. Mira, doncs això em dona peu per a un tema de la novel·la, que és la intolerància als diferents. És a dir, quan una persona com Cipriano Salcedo, que és diferent, que pensa diferent, que pensa diferent, que és distint a la majoria, doncs és assenyalat, és perseguit, és castigat, és empresonat, és diferent. A veure, mire, bueno, és igual. Bueno, anem a deixar el tema. Una cosa que yo sí que quisiera comentaros con el tema de que Loreto acertadamente menciona al inicio de la novela es que yo tenía muy claro que cuando la terminase volvería a leer el principio, porque encontraría muchas cosas que no entendía. Entonces, de hecho, directamente conforme la terminé, me volví al principio, lo leí y lo disfruté un montón. De hecho, os recomiendo que si la tenéis reciente, releáis el inicio de la novela porque le encontraréis mucho más sentido, ¿vale? Yo pienso que es un buen colofón. Yo creo que Delibes al final decía, y ahora vuelve a leer el principio. Yo en cuanto al lenguaje, creo que es una de las cosas que más me ha gustado. Y es cierto que había muchos términos que no entendía y que tenía que buscar, pero muchos. Y entonces pasé a leerla en móvil porque puedes consultar, pero aún así muchos no estaban en el diccionario, en el de la RAE. Y entonces tenía que ir ya a diccionario en papel, al Corominas, al diccionario etimológico, que me encanta, es uno de mis diccionarios preferidos, y muchos era castellanismo arcaico. Y entonces no está en el diccionario, como decías, Carlos, porque ya no es castellano, o es castellano que ya no es, que está tan en desuso que no está en el diccionario. Y algunos son términos de caza, porque Delibes es muy cazador. Otros muy son cazador, muy sí. cazador. Sí. Diadro un cazador. Y le gustaba introducir todo esto de los pájaros, todo esto de los animales. Él ha introducido, porque es muy costumbrista la novela. De hecho, se puede decir que sobra media novela si no te gusta el costumbrismo, porque no aporta nada. Lo hablábamos antes con Josep, que una buena parte de la novela a nivel de la historia no aporta. Aporta para crear una atmósfera, para crear un ambiente, pero a nivel de la historia no te está. Y todo ese vocabulario, yo creo que él adrede ha trabajado en poner un vocabulario muy arcaico. Están en la naturaleza y, claro, conocen los animales. Y el querer introducir ese vocabulario... Le gustaban las palabras. Sí. Bueno, yo el libro creo que estaba todo el rato dándole vueltas, aparte de que, como Alejandro dice, no es un libro que te aporte en cosas de que ocurre esto y ocurre lo otro, pero sí que te da una atmósfera y te hace transportarte a la época. No sabes las palabras, las formas de vivir, y bueno, habría mucho que decir sobre este libro, ya aquí no me voy a enrollar, tendríamos los luteranos, la fama de los luteranos, la progresía, el catolicismo, es mucho rollo, pero lo que yo os quería comentar es una cosa. ¿Qué diferencia hay entre Ken Follett y este libro? Esto es un libro y el otro es una castaña. Y Ken Follett es muy bueno a la hora diferente. de arrastrar, pero a la hora de escribir da igual que sea en el siglo X, XII, XIII, XIV, sin embargo se le ocurra para que la palabra sea la más adecuada a la época. Y eso es mucho más. Sí, pero posiblemente a Loreto le guste más Ken Follett que Delibes. ¿No? ¿Seguro? Y pues el postiguillo de Ken Follett... No. ¿Això era una broma, això que has dit? Ah, vale. Vale. Qui m'agradava més postiguillo, que m'havia costat més temps
llegir l'hereje que el llibre de los tres mundos, que té moltes més pàgines. Vale, vale. Perquè el llenguatge és totalment diferent. Ah, això te frenava. Vols dir que el llenguatge te frenava. Vale. Sí, que anaves a buscar les paraules y eso te feia perdre temps. Uno escribe para vender más y para ser un bestseller y el otro... Sí. Bueno, cada uno tiene su tipo de literatura y está. Pero como que me cago una telenovela, ¿sabes? Estoy ahí 2 horas y pum, o una serie de Netflix, que a lo mejor me quedo enganchada, si te quedas enganchadísima, y a lo mejor este señor te engancha menos, pero el curro que se pega al poner las palabras, intentando que las palabras sean lo más adecuadas al ambiente, no tiene nada que ver con el otro, que da igual, que sea siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XX, siglo XX, porque escribe como... No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. ¿Tú, Antonio, quieres decir algo? ¿Quieres? Yo creo que aquí Miguel Delibes, que él es un ejemplo de sencillez, que es lo más difícil en la literatura, yo considero que él era muy consciente de que iba a ser su última obra y ahí hace un desparrame. Y si no es un 10, la novela es precisamente porque, coincido contigo, antes lo hemos comentado, que le sobran 150 a 200 páginas. Si no, le habría salido perfectamente redonda. Por ejemplo, ¿para qué nos cuenta toda la historia del padre de Cipriano que luego no va a incidir en nada en el argumento? Podría haber, sí que es importante el momento del nacimiento y las circunstancias en que nace Cipriano, pero toda la historia del padre, Sí. ahí podría practicar una poda. Y también algunos personajes secundarios que realmente nos hacen un lío más que aportar nada. Oye, aquí tenéis una eso paralela, porque aquí todo el mundo está diciendo, cuando hemos hablado antes y No. Tenemos la cerveza previa. Claro. Me he perdido algo, ¿no? tenéis un eso paralelo aquí. ¿Tú estás en el grupo de Alejandro, donde estamos? Yo vengo aquí y no me Nada, pues ahí quedamos antes a tomarnos una cerveza. Bueno, en el Beers and Travels. Pero con Antonio, hemos coincidido al ahí. final, entras en el grupo este del... No, hombre, no, mujer, para nada, hija, ¿qué quiere decir eso? ¿Santo de qué? Bueno, espera, Antonio no ha terminado. Y luego, por discrepar por única vez con Carlos, que por discrepar por única vez en la vida con Carlos, yo creo que Miguel Delibes sí que explica muy bien todo lo que es el protestantismo. Hay que tener en cuenta que estamos en mitad del siglo XVI. Aún ni siquiera se ha celebrado Trento, que duró varias décadas. Ni siquiera ha aparecido Calvino, que fue lo que llevó al extremo todo eso que hasta entonces era una simple herejía y que estaban seguros de que le iban a atajar por medio de la Inquisición, que tampoco la Inquisición nació para eso. Era una, sí. Una protesta en la que le hipótesis y colgó en la catedral. Y eso se fue de las manos. Protestas que eran muy sensatas. Eran totalmente sensatas para cómo estaba la iglesia en ese momento, ¿no? Cómo estaba la iglesia católica en ese momento. Pero aquí se desparrama todo. Pero aquí estamos en 1542. Aquí ya ha sido Trento y aquí ya ha sido condenado Lutero. Aquí ya ha sido condenado Lutero como hereje, ya ha sido excomulgado. Y Calvino ya ha tomado Ginebra y ya ha creado la teocracia. Es decir, y de hecho en la novela se dice, sale. Es decir, aquí ya se ha quemado un luterano en Valencia en 1521, el primero. Lo que se sabe de lo que se está produciendo en Alemania, en el resto de Europa, etcétera, es lo que refleja la novela. Es decir, nosotros estamos haciendo presentismos y decimos, hombre, no lo está explicando bien, ¿no? Es que la información era la
novela que era. De hecho, habla muy bien de la desconexión que había entre Sevilla, Sí. y Valladolid, que eran los dos focos. Bueno, y de Aragón ni habla, que Exactamente, ni habla. Yo creo que era donde de verdad además entró. Delibes, hizo un gran esfuerzo desde la universidad para acceder a archivos originales y tenía un gran conocimiento de todo el tema. Lo que pasa es que tan profundo era ese conocimiento que quiso plasmar solamente lo que en aquel Valladolid se sabía. De hecho, existieron. La mayor parte de los personajes existieron. Lo he visto en internet que existieron. Sí. Sí, sí. Y la chica esta que él se enamora de ella. Minervina. También, No, Ana. Ah, no, Ana. Sí, Ana. Enríquez. Ana Enríquez. Y además parece ser que subió o bajó del cadalso de la mano del que después fue San Francisco de Borja. Del duque de Gandía. Del duque de Gandía, que eso lo dice también la novela. Exacto, era su suegro. Bueno, yo voy a volverme a tanto de Gandía, y sobre todo el personaje de Cipriano Salcedo. Muy bien. Cipriano Salcedo es un personaje que sí, depende del punto desde donde lo mires. Por ejemplo, aquí se ha dicho ahora mismo esto, no habla del protestantismo, pero es que el protestantismo es Cipriano Salcedo. O sea, tú lo tienes que mirar desde que representa al sujeto que nace de la Reforma protestante. Es decir, un sujeto individualista. Por eso pienso que también tiene sentido el hacer referencia al padre, que no ha tenido vínculo paterno ni vínculo familiar ninguno, que se ha tenido que hacer a sí mismo, como dice el protestantismo, es decir, su relación directa con Dios, el descubrimiento de que él realmente y se relaciona únicamente con Dios, no a través de ningún estamento como la Iglesia, otra de las ideas fundamentales del protestantismo, y el hombre emprendedor, el espíritu de la Reforma hace a los hombres, las mujeres menos, querer emprender, y es el inicio del espíritu del capitalismo, cosa importantísima para dar el salto de épocas. Entonces este hombre encarna todas esas virtudes que tenía que tener desde la visión de la Reforma el hombre. A la vez es emprendedor, genera riqueza, pero a la vez es austero. Otro de los puntos importantísimos, es un hombre austero al 100%. Otro de los puntos importantes de la Reforma. Y por último, afronta la muerte con una coherencia tremenda. O sea, no necesita ni confesarse ni nada. En fin, como dicen las abuelas, es un hombre sin no le hace falta a Delibes poner ideas por ahí, porque es que está en ese personaje. Depende de cómo tú lo leas, depende de cómo tú lo contemples. Por otra parte, como han dicho por aquí también, él hace es empezar la novela con todas las ideas abstractas en la conversación, con la dinámica o con la mecánica de la conversación sobre la Reforma, y después ya pasa al costumbrismo para tal. Y realmente yo también he hecho como Tony, o sea, una vez que he terminado la novela, he leído la primera y tiene muchísimo más sentido, o sea, te está dando las brújulas de por dónde va ahí. A mí realmente me ha gustado mucho, aparte de que lo que habéis apuntado también el tema, hay que tener en cuenta que Delibes también era un cristiano, o sea, era cristiano, católico, lo único que el Concilio Vaticano II él lo siguió, o sea, era como un católico progresista. Entonces tampoco creo que o sea, quiere decir que él se movía, ahí también hay que tener en cuenta su perspectiva, ¿no? Muy bien, Chelo. La verdad es que me ha venido muy bien tu intervención, porque tenía aquí apuntado a haceros una pregunta, y era la cual: ¿de qué os ha pesado más en la lectura, el contexto histórico o el conflicto interior de Cipriano? Yo, sinceramente, si me tengo que quedar con una de las dos partes, yo me quedo con la novela.
con el personaje. O sea, también, yo me lo he pasado muy bien. Y a mí, lo del padre sí que es cierto que se me ha hecho un poco bolita, pero digo bolita porque a mí sí que me parece interesante todo lo que cuenta, porque bueno, pues te dice cómo ha crecido Cipriano y por qué al final, con los avatares que le lleva la vida, termina haciendo lo que hace, ¿no? Porque a mí la verdad es que una de las partes que me ha gustado es el noviazgo que tiene con la esquiladora reina, que no me acuerdo ahora cómo. La reina del páramo. La reina del páramo. La reina del páramo, que ya no me acuerdo. De hecho, sí, compartí una fotografía en el grupo nuestro. Exacto, ahí está la reina del páramo. Pues yo me lo he pasado muy bien. A mí sí me has hecho. Lo que más bola se me ha hecho ha sido cuando ya el tema de la religión. Ahí con el tema de las reuniones y esto, ahí ya se me hizo un poco farragoso. Y yo creo que lo del padre, a mí, se me ha hecho. Sí, la parte del parto y las visitas al médico, tanto como por parte de su madre como por parte de su mujer, como la trinca Teodomira cuando no sabía tomar la medicina y le monta el pollo que se lo quiere cargar, o sea, la silla del parto que la estrenó, o sea, la verdad el primer hijo nacido el primer hijo. en silla. Y la verdad es que esto, yo tengo amigos que sí que se encuentran un poco cuando leía Cipriano, sí que tengo amigos con los cuales tengo mucha confianza, entonces sí que he visto, digamos, los problemas que tienen generaciones, ramas familiares para tener hijos. Yo tengo amigos que son compañeros míos de trabajo que son 2 gemelos, ¿vale? Su padre los tuvo a él por inseminación artificial o yo no sé si hace 40 años ya había inseminación artificial, pero sí sé que tuvo muchos problemas para tenerlos. Lo que pasa es que no he profundizado lo suficiente para preguntar, oye, ¿tu padre cómo estuvo? Pero sí sé que tuvo muchos problemas para tenerlos, ¿no? Por eso tuvieron gemelos. Y los dos hermanos, uno ha tenido 2 hijos por inseminación artificial y el otro hermano también está en tratamiento para tener. O sea que sí que es cierto que lo de la esterilidad es hereditario. Entonces, ahí cuando he leído esto me ha recordado mucho a estos amigos míos. Tony, yo pienso como tú, que la parte de la religión es la peor llevada por la novela. Porque Cipriano es como es, pero yo no acabé de entender por qué Cipriano se hace luterano. Pues porque estaba asqueado de todo. Yo creo que se hace luterano porque tiene muchas inquietudes religiosas y entonces habla con los cazalla estos y como los cazallas son luteranos, él se hace luterano. Sí, pero se hace luterano, yo digamos que cuando ya su matrimonio va a la deriva. Sí, cierto, eso también. Entonces ese vacío, sí, cuando él ya se desenamora, cuando su mujer empieza a perder la chaveta, entonces él encuentra en Pedro Cazalla un mentor, una manera, un aliciente, sí, y ahí es donde entra. Sí. Pero desde mi punto de vista yo creo que él tiene dentro de sí las ideas y las dudas desde que va al colegio. Sí, claro, exactamente. En el colegio ve cosas que no le cuadran, ve injusticias, porque era una buena persona, era una persona justa, era una persona progresista, era una persona con unos ideales justos, entonces él ve cosas ahí que dice... Es inteligente, es inteligente. ¿Por qué tengo yo que tener que ir a un señor a contarle mis rollos y tal, y confesarme? Entonces empiezan todas las ideas a ver, y luego cuando contacta con las ideas luteranas, que por otra parte eran mucho más racionales en ese momento, de las católicas, eran mucho más racionales, entonces él contacta ahí y además se siente solo, se siente tal, y entonces ahí se siente como protegido en un grupo donde lo entienden, siempre ha estado solo, solamente ha estado con Minervina, que era el ama esta que tiene, o con la señora esta de las nieves, esa la de las vacas, el páramo. Y que no tal, entonces ahí en ese momento es cuando él contacta con un grupo que se siente un poco querido y que lo entiende. Y ahí es cuando ve que el sentido común es que siempre tiene dentro de él impera más que lo otro, que el catolicismo en ese momento, por mucho concilio de Trento que todavía no estaba. De todas maneras, también es toda una Europa en transición. Estamos hablando de en esa época, en la novela, estamos hablando de desde el siglo XVI hasta casi la segunda mitad. Cuando acaba ya la revolución, eso te decía. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pasando de la mentalidad de la Edad Media feudal, que funciona en toda Europa, mientras que en España ha habido una evolución anterior.
La parte que hay son muy idealizada de protestante, porque el tema del debate entre el libre albedrío y la predestinación no sale ninguna novela. Por ejemplo, la predestinación es, no importa lo que tú hagas, Dios ya lo tiene decidido. Es que ya sabe cuando Pero Calvino ya está. Sí. Cuando gana el apoyo de los príncipes alemanes, que se le permite llevar la reforma a otro nivel, es cuando justifica la ocultación de los bienes de la iglesia por parte de la aristocracia. Y luego la guerra de los campesinos, que lleva después de eso, claro, pero eso no te lo dice nada en la novela. No, pero yo estoy de acuerdo con Chelo. Estoy de acuerdo con Chelo que el hecho de que los protestantes tengan esa ansia de triunfar es por justamente eso. Si tú triunfas, es que estás... Tenemos que poner las sillas de una manera para que la gente no se tenga que girar. Claro, pero ¿cómo las pones? No cabría la gente. Es verdad, todos los que estamos aquí es verdad que no cabría. Eso sí es cierto. Es mejor. Porque es que hostia, ¿cuántos amigos aquí? Lo menos 40, ¿no? 48. Hay una guerra civil castellana entre Isabel la Católica y Juana de Bermeja, una guerra entre mujeres, por cierto, con su hija. ¿Qué pasa? Ella hace una corte cultural femenina y una de las cosas que hace es crear una limpieza general de la iglesia que viene en la casa de corrupción por la paz. ¿Qué pasa? Eso hace que aquí tenga más complicado el argumento de la corrupción de la iglesia, que realmente no se había producido ese fenómeno. Lo que se produce es realmente una lucha de Juana de Bermeja, la apoya sobre todo la alta nobleza, mientras que Isabel la Católica se apoya en las burguesías urbanas. Y crea lo que es la administración real, por eso hablamos de corregidores y todo esto a la novela, que claro, sí que va en Europa. La Chancillería. Oidores, su tío es oidor. Oidor. Lima que va eliminando los poderes de la aristocracia sobre la población, que claro, se remata con la ley de 205 que prohíbe, entre las cosas prohíbe que los hombres tengan ejemplos privados, tengan fortificaciones, se ha abolido en España la servidumbre, de manera que la única lealtad de todos los hombres libres es al rey, no a ningún señor. Aquí en España, eso en el resto de Europa tardó más de un siglo en funcionar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho más difícil ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos focos, pero no hay guerras civiles como en Francia, guerras de religión, ni como en Alemania. Hay un núcleo duro aquí por eso. Volviendo a Cipriano, evidentemente él se hace protestante, pues como todos los reformistas, porque es una persona culta, ¿quiénes en aquella época, quiénes eran los intelectuales que realmente avanzaban? El mismo Erasmo de Rotterdam, pues es un intelectual religioso, pero inteligente, y él pues no comulga con el pensamiento de la Iglesia. Pero lo que sucede es que en aquella época, si querías estudiar y si querías avanzar, tenía que ser en las faldas de la Iglesia, porque si no, no tenías acceso a nada. Ahí mismamente nos invitan a pensar que en el tema de los cristianos viejos, mientras más analfabeto eras, más puro eras. O sea, es que realmente claro, Cipriano, de por sí ya, de chiquito, ya era un tío despierto, por la educación que le dio la nodriza, que ya no pasó por el aro y le dio calabazas a su padre, y luego cuando entra en el colegio es un alumno aventajado. Fijaos la infancia que tuvo tan dura, enterrando muertos de la peste, y luego cuando llega también a casa de su tío y descubre la biblioteca, ese es el punto de inflexión. Y yo creo que Cipriano se casa, porque ahí, digamos, perdóname que utilice este término, al casarse con Teodomira se marca un Michael Corleone con Apolonia, lo mismo. Y al final, ¿qué sucede? Porque Michael Corleone estaba enamorado, ahora vamos al padrino, él estaba enamorado de Diane Keaton, pero bueno, pues él va a Italia y se casa con una... No, se busca una mujer dócil, una mujer con la cual pues llevar una vida tranquila, de campo, el zamarro de Cipriano, las ovejas, para procrear y bueno, pues estar ahí, pues su empresa. Y además así hacer negocios. Exactamente, con el padre, todo. Claro, por supuesto. Hasta que deja de serlo para él, y en el momento que deja de serlo para él, se consagra
al protestantismo, ni más ni menos. Pilar. Es que era, por lo que estaban comentando antes, al final de la novela, cuando él ya está a punto de morir en la hoguera, Sí. él está pidiendo a Dios una señal. Y entonces dice que si Dios no se muestra, es para respetar la libertad de cada ser humano. Y eso me pareció muy significativo. Porque es que él viene del iluminismo. Es decir, en España, antes del protestantismo, hay un movimiento que es propio de España, que es el iluminismo, los alumbrados, como llaman. Que también los cita, sí, que son iluminados. Sí, que cuando él está en la iglesia y él siente la presencia de Cristo al lado, y es la relación directa del creyente con Dios, sin intermediario de ningún miembro de la iglesia. Con lo cual, los iluministas son los que creen que no necesitan ni a ningún miembro de la iglesia, ni a pastores, ni a nadie. Con lo cual, esos son rechazados tanto por los luteranos, como por los calvinistas, como por la Iglesia Católica, evidentemente. Y entonces, él en todo momento quiere una señal. Cuando está en sus últimos momentos, está esperando una señal. Una señal que le justifique cuál es la verdad. Pero al final dice que si Dios no se muestra es porque a todos nos hace libres, o nos da esa libertad, y por eso no nos va a dar la señal. Entonces yo creo que es que él más que... él no se hace luterano, él es un iluminista. Lo que pasa es que tiene amigos de esa pandilla y bueno, pues les sigue. Puede hablar con ellos. Sí, pero en el fondo. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, económicamente. Es un antiluterano. Sí, porque dona sus bienes. Cuando en principio el luteranismo sirvió para el desarrollo del capitalismo, sí. Del nuevo capitalismo, porque el capitalismo en la antigüedad existía, desapareció al inicio de la caída del Imperio Romano y volvió a aparecer. De hecho, si me permitís, yo tengo un antipero y dos peros a la novela. El antipero es que mucha gente ha criticado su falta de rigor histórico, porque efectivamente los personajes secundarios son históricos, pero no hicieron lo que dice la novela, no vivían como vive la novela. Pero es que el propio Delibes dijo en todo momento que él no quiso nunca escribir una novela histórica, cierto. Él escribe una novela costumbrista con una ambientación histórica. Ese es el antipero. No es una novela histórica porque nunca quiso serlo y por lo tanto no debemos juzgarla como tal. Los dos peros son, no coincido con Antonio, es decir, es lo que, y todos conocen esta expresión, la escopeta de Chekhov. Es decir, no puedes poner algo en la novela que no vaya a tener relación con el transcurso de la novela. Y la mitad de las cosas de la novela no tienen nada que ver con el argumento. El 48% inicial de la novela, que es la primera parte de los primeros años, lo podrías haber resumido en un solo párrafo. Me importa un rábano la historia de las mantenidas, de la mancebía de la villa, no tiene nada que ver el desarrollo posterior de Cipriano. Incluso en los capítulos en los que ya aparece Cipriano adulto, cómo se cazan los conejos con hurones, no tiene nada que ver en la evolución de Cipriano. Es la escopeta de Chekhov. Estás poniendo un montón de cosas que a ti, como buen costumbrista y cazador, te apetece poner, pero que no tiene nada que ver con la novela. De hecho, hay un párrafo. Aquí es muy, yo diré, muy gaviano, con eso de intercalar los diálogos en mitad del narrador. Hay un momento en que Teodomira está hablando con él sobre cómo puedes matar a los conejos si te gustan los animales. Es que matar a través de terceros es peor que matar en persona y hay que comer. Ahí se ve el cazador que es Delibes. Y todo eso es una justificación del cazador que es Delibes. No de la historia de Cipriano. Entonces esta es menos una novela de Cipriano y una novela de Delibes. Y el otro pero es que efectivamente hay una visión muy idealizada del protestantismo. Cipriano es el antiprotestante. El tío que dice que habría que pagarle más a los tramperos y a los curtidores porque él gana mucho. Cuando el protestantismo es la religión del capitalismo, perdona.
Yo soy rico porque Dios quiere, y si tú eres pobre serás porque algo habrás hecho para ser pobre, que Dios lo quiere. Entonces, Cipriano es el antiprotestante por elección. No olvidemos que el protestantismo, aunque tiene unas bases muy lógicas, porque el catolicismo de la época, con las indulgencias, con la prohibición de la lengua vernácula, tenía sus peros, no olvidemos que el protestantismo no deja de ser, en los lugares donde triunfa, lo es por motivos más políticos que religiosos. En Alemania es una religión de Estado para oponerse al poder imperial. El calvinismo de Holanda es Guillermo de Orange y otros nobles retrógrados oponiéndose a una monarquía modernizadora. El protestantismo, a pesar de que mejora algunos aspectos religiosos, contra lo que nos venden, en realidad no es un paso adelante en la religión, es un paso atrás. Ojo, y soy ateo, soy poco sospechoso de defender el catolicismo, ¿vale? El protestantismo es un paso atrás respecto al catolicismo en la mayoría de los aspectos. Y Cipriano, por el contrario, es el erasmista, el Vaticano II, es el católico progresista que tenía poco que ver con el catolicismo del XVI, pero mucho menos que ver con el protestantismo del XVI. No olvidemos que proporcionalmente Calvino mató en Ginebra a la misma gente que la Inquisición hubiera matado a millones de personas, ¿vale? Y que a Servet lo quemó Calvino, no los católicos. Es decir, no juzguemos el protestantismo por Cipriano Salcedo. Bueno, y los escritos de Lutero sobre los judíos. Claro, Lutero provocó las guerras campesinas, exterminó a los anabaptistas. Es decir, dentro del protestantismo, cada secta protestante exterminaba a la otra con una hazaña que ningún católico se hubiera imaginado nunca. La personalidad de Lutero era una persona que estaba mal. Perdona, pero es que Calvino estaba peor. Sí, Calvino creo que estaba peor. Bueno, empezó siendo un filósofo en su juventud muy abierto y fue progresivamente hacia un fanatismo muy... Acabó convirtiéndose en el lacayo del señor de Sajonia y en el padre del nacionalismo alemán contra el imperio. Y el luteranismo no deja de ser la religión nacional de Alemania contra el imperio. Punto. Y Calvino no te digo. Calvino, ya no te cuento. Muy bien. Vamos, Calvino es el mal. Punto. El mal, sí. Yo lo que quería decir es que la sensación que tengo yo es que lo que tú has dicho estoy de acuerdo contigo en todo absolutamente. O sea, los protestantes, aquí algún protestante, por favor. No, a ver, que el concepto del loser y de que ya te apañarás y que muérete de asco porque tú te lo has ganado y si yo triunfo pues porque yo lo valgo y esa sensación que tú lo has explicado perfectamente, obviamente es así. De hecho, son unos, no voy a decir la palabra, los holandeses, los ingleses, o sea, les importa un pito todo, es el dinero, y yo triunfar y así voy al cielo o a donde me tenga que ir. Y eso está clarísimo. Porque solo te justifica la fe, no tus obras. Pero bien, yo creo que ese señor, el Cipriano, no era ese perfil, era el principio, era el humanismo, era el jugador de Luis Vives, que estaban diciendo, esto no nos gusta de la Iglesia Católica, pero no nos gusta lo otro que se convierte, que son unos monstruos. Bueno, no es un monstruo, pero era un calvinista. El prólogo, cuando él está precisamente criticando el calvinismo del otro viajero del barco. Que en toda Europa queman a más mujeres que, bueno, que la Inquisición, lo que pasa es que luego está la leyenda negra, que bueno, pero que Cipriano es el inicio, los albores, el decir, oye, lo de la bula no está claro, lo de esto no está claro, pero no es el típico protestante puro y duro que viene después y estoy de acuerdo contigo. Después o antes, no sabemos. No, después. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Fe. Sí, yo he estado, a medida que estoy leyendo el libro, pues en esto de la Inquisición siempre un tema que siempre me ha interesado. Entonces he estado mirando por internet pues, varios libros, páginas, en fin, contrastando. Y efectivamente los personajes existieron y los quemaron
y los relajaron, y antes le dieron garrote de vida, bueno, un follón, sí que existió. De hecho, una tal María, que estaba casada con esta Juan García, que parece ser que ella siguió a su marido una noche porque pensaba que tenía un marido, y se encontró con que el marido iba a estas cosas. Y se lo dijo al confesor, por ahí. Y por ahí vino también la relación de otro tal Cristóbal de Padilla, que como yo me llamo Padilla, es un antepasado mío. Horror, pero prefería ser famosa por otra cosa. Bueno, pues esta mujer en Valladolid parece ser que la casa donde viví, bueno, de entrada los Cazalla, los dos hermanos, Pedro y Agustín, son considerados en Alemania como mártires. Sí, hay una estatua de uno en un monumento de Lutero. Y la tal María esta, la casa donde vivía en Valladolid, hay una hornacina, porque a esta mujer, claro, le agradecieron horrorosamente que hubiera delatado a los luteranos, que eran herejes. Y entonces le pusieron una hornacina y dentro había una figurita que la representaba a ella. Me parece ser que la figurita ha desaparecido, pero la hornacina existe en la casa donde vivía esta señora. O quizá tenía un lío y dijo que era luterano. Que vete a saber. Bueno, a ver, Diamant, a ver. Que por ahí hay caos. Prácticamente todo lo que han dicho, lo cuadro con todo lo que... A mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de que a mí me ha gustado mucho, yo no había leído nada de Delibes. De Delibes, claro, entonces para mí era todo una sorpresa. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es el vocabulario. Yo no he ido a buscar nada en el diccionario por el contexto. Exacto, y te enterabas. Me enteraba. Entonces, no, muy bien. No quería, ¿sabes?, ir a buscar. No, y entonces por el contexto, básicamente, más o menos, pero me ha llamado mucho la atención y he disfrutado mucho porque bueno, es descubrir un vocabulario que ya no se usa y que te aporta mucho a, pues, no sé, a mí me gusta leer mucho y entonces me ha sorprendido ese tipo de vocabulario, palabras que ya no se usan, y eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Muy bien. La forma en que está escrita. ¿Y tú, perdona, te llamas? Tere. No coincido con ella, 100%. La sintaxis, todo, o sea, yo creo que es muy cómodo de leer, si te gusta leer y apreciar la literatura. Para mí, la historia, bueno, vamos a ver, no me importa tanto, digamos, ¿no? Y desde luego también el tema de la situación, digamos, histórica o costumbrista, ¿no? Que es un poco... Yo descubrí, pues eso, cosas que iba contando me llamaban la atención y me gustaban, ¿no? Muy bien, entonces, gracias. ¿Lo del hurón no le ha gustado a nadie? A mí sí que me ha gustado lo del hurón, ¿eh? Ah. A ver, más. Más. ¿O es una metáfora de cazar señora? luteranos? Esta señora está encantada de oíros. ¿Se llama usted, perdona? ¿De cazar luteranos? Carmen. Carmen. Nada, estoy intentando, pues, a ver si canalizo, a ver si me apetece leer la obra, porque no la he leído. Pero me encanta vuestras versiones diferentes, enfocadas por aquí y por allá. Es interesante eso. Muy bien. ¿Y este señor que está aquí detrás, ha leído la novela? Sí, pero a mí lo que más me interesa es no que había analfabetismo o que la cultura estaba en los monasterios. En esta época había entrado libros de extraperlo que venían con los buhoneros. Sí. Y los compraba la gente que sabía leer. Y podías llegar no al protestantismo, sino a la crítica de la situación por ti mismo. Y yo creo que es lo que pasa en la novela. Llegas a conocimiento a través de la lectura. Pero los compraba el que tenía dinero. Él va a casa del tío y tiene la biblioteca. Podías tener acceso, un criado podía tener acceso a los libros del dueño, del amo. O sea, no había una separación tan grande de los no lectores de los lectores. Disculpad. Había un comercio de libros. Muy bien. Había libreros, había judíos que tenían tiendas donde vendían libros y vendían más cosas. Y había comercio cultural. Muy bien, muchas gracias. Hay una cosa, una carta interesante, si recuerdo bien, era de Luis Vives a Erasmo,
que Luis Vives se tuvo que exilar por judaizante y por sus ideas, y decía, es que ya han prohibido el estudio del griego en Aranjuez porque se considera que la gente que lee mucho y que lee griego y todo eso puede llegar a tener ideas raras. Y digo, fíjate, pues como ahora, que no lo prohíben, pero lo quitan de los estudios. Recordad que Erasmo tiene 2 ediciones de la Biblia, Sí. la Editio Princeps y la Editio Autorizada. Sí, Y la sí. Editio Princeps era la traducción literal del griego, que la Iglesia le condenó porque no coincidía con la Vulgata. Entonces, claro, Erasmo dijo, la cambiaré si me demostráis un artículo en griego que diga lo que dice la Vulgata. Sí, Sin embargo, la segunda edición él hace de su la edición y la traen a Valencia, traen dos barriles y los queman en la Malvarrosa, que en esos barriles había ediciones de la segunda edición de Luis Vives, sí, de la Biblia en griego. Y son los primeros que entran, que se considera que son libros, digamos, no autorizados y que prefiguran el luteranismo. De hecho, el día con Carlos hablábamos de la máscara erasmista, ¿te acuerdas? Que no es un concepto de la novela, ni actual. Ya está en el siglo XVI, se llamaba así, la máscara erasmista. Y es que mientras Erasmo fue aceptado por el catolicismo, muchos protestantes fingían ser erasmistas para pasar desapercibidos. Vamos un poquito a ver espera, a aquella tenemos señora. aquí, Sí. aquí. Nada, quería comentar, en el prólogo de esta edición, Sí, lo destripa, ¿no? No lo he leído todo, porque quedan todos, pero hace como una especie o interpreta también un paralelismo entre la situación, digamos, de los herejes, lo de Valladolid, bueno, lo de las herejías, ¿no? Las reuniones clandestinas, la reforma y todo eso, con la clandestinidad en la posguerra española. La represión también, esto de los conventículos que se reunían, que era clandestino y todo, pues con esas de oposición, digamos, que hubo en la posguerra, que pues, hubo encarcelamientos, hubo ejecuciones y todo eso. No es que sea a lo mejor, eso es lo que en el prólogo interpreta también, no quiere decir que la intención de Delibes fuera esa, Bueno. pero hay ve un cierto paralelismo. Claro, al final el que escribe el prólogo es un lector y él le ha dado esa interpretación. Muy bien. Y bueno, el tema de la Biblia y tal está por un lado la famosa Biblia valenciana, que no está muy claro si al final existe todavía algún ejemplar, y luego el tema de Que se imprimió ahí en el portal de Vaidigna. es una de las traducciones que hay a la lengua vernácula mucho antes de la que se oye los protestantes, por cierto. Y luego la Biblia política, la Biblia políglota complutense, que es otro hito de la impresión. La del oso se llama. En 3 idiomas, que es griego, latín y la otra no me acuerdo cuál es. ¿Y hebreo? Podría ser, sí, creo que era hebreo. Que también es otro de los sitios que dice, bueno, entonces el mito ese de la predicción de la Biblia, ¿dónde está? Pero bueno, lo que es. Ya que estáis hablando de impresiones y de Valencia, no sé si sabéis que hay un ciclo de conferencias ahora en Palau Cervelló, Cervelló. sobre la imprenta valenciana. Ah, han no. empezado ya hay incluso visitas por Valencia Ah. relacionadas con el tema. Es que Pues es el tema es Cervelló. Cervelló. Vale, pues Cervelló, pues lo buscáis y... Pues eso es interesante. Sí, la primera imprenta en Valencia estaba ahí en el portal de Vaidigna y es muy poco posterior a la de Gutenberg. Imprenta de tipos móviles. De tipos móviles, sí. La imprenta es mucho más antigua. Sí, Gutenberg sí. no inventa la imprenta. Sí, cierto. Es una mentira repetida. Bueno, y al hilo de que todos tenemos claros lo gran escritor que es Delibes y lo bien que narra, vamos a comentar un poquito la parte final, el tema de la tortura. ¿Qué es lo que más os ha impresionado
de todo lo que sufre nuestro personaje? De todo lo que le hacen? ¿Os ha impresionado alguna escritura? ¿Os ha removido alguna de ellas de una manera especial? A mí lo que más me ponía los pelos de punta era no ya en sí los aparatos de la tortura, sino cada vez que explicaba en qué estado se encontraban sus ojos. Eso me daba escalofríos. Cuando él buscaba esa rayita para poder mirar a Minervina, porque ya no le quedaba nada, como al boxeador que lo han inflado a mamporros y ya tiene los ojos que no... un boxeador los tiene de infección, y de los golpes, y él los tenía de la infección que había cogido en la prisión. ¿Qué os ha parecido esa parte final de la novela en la cual pues, se describe todo el sufrimiento que... El final de la novela es lo mejor de la novela. A mí me ha parecido la parte que tercera mejor. Es lo mejor. Sí, no hemos aprendido nada. Porque si vemos el mundo en el cual estamos, con las barbaridades que se están haciendo, yo no veo otra diferencia, sinceramente, entre la Inquisición, el señor de la Inquisición y otras cosas que no voy a nombrar de ahí por el mundo. Así que yo creo que hemos aprendido cero patatero. Ni Auschwitz, ni no Auschwitz, ni nada de nada. Es mi opinión. Y es dramático que el hombre, después de no sé cuántos años que se crea que es muy culto y muy racional, acabe siendo irracional, como lo es. Porque lo que quiere es el poder. Y el poder está por encima de cualquier cosa. Eso es el final de la historia, desde mi punto de vista. Y es dramático, realmente es dramático. Que nunca se pueda poner por encima de nada la libertad antes del poder. Muy bien. Yo quería comentar de esta última parte, que es la parte de la novela que a mí me ha gustado. Porque si bien las dos primeras partes es magníficamente escrita, con un léxico y un vocabulario estupendos, pero para mí carece de emoción. Hay mucha distancia entre el narrador y sus personajes. Incluso a veces a mí me daba la impresión, no sé, parecía que, claro, el padre Cipriano desde luego le caía muy mal a Delibes. No sé, en general me faltaba un punto de cercanía o de emoción, positiva o negativa. Es demasiado neutra la narración. Es tan neutra que aunque era interesante y bien, interesante de leer, incluso podría ser hasta amena, curiosa, instructiva, muchas cosas, pero solo en la parte final he encontrado una emoción que me haya hecho empatizar con la historia. El contexto histórico y todo el resto de cosas, pues claro, es interesantísimo. Hablo desde el punto de vista puramente como lector en ese aspecto. Vamos me alegro mucho de que tengamos tanto afán de participar, pero vamos a ver. Yo sí que pienso, parecido a lo que ha comentado Chelo, que lo más principal que se está expresando es a través de Cipriano. En realidad está haciendo, porque es muy duro entre padre y madre, está haciendo un ser que podría haber salido como una persona muy dura también, o no sé, muy frustrada por todo su pasado, y en cambio lo presenta como alguien inocente, podría decir, porque para mí cuando vea, después de todo lo que pasa en su colegio, no rechaza lo que le ha tenido afecto, pero él está como haciéndose solo a sí mismo. Y dentro de todo yo veo una pureza o inocencia que al final sigue siendo hasta el final coherente, y eso a mí es lo que me ha llegado. Para mí esa coherencia de una persona que se hace sin tener apoyos, que incluso pasa por alto las historias estas de complejo de Edipo, y ama a porque la ama de siempre, y no piensa que está bien o está mal, porque si hubiera estado con la Iglesia Católica y todo, es como que va al margen de eso, y sí, es el mismo como lo que un poco de Delibes desearía quizás que fuera el ser humano, ¿no? Que es eso. Es que si encuentra a Minervina no hay historia. Eso es así. A mí me parece muy complejo por eso, porque ese personaje en sí sería el ser humano que no está influenciado por todo esto, que estamos todos, inevitablemente de la religión, de los afectos, de la madre, del padre, todo esto,
y los complejos que yo... Y eso lo explica tan bien que a mí me llegó mucho. Y hasta el final, su coherencia, incluso al final del todo, cuando ya va a la hoguera, cuando su conexión con Cristo, eso de creer la conexión, esa iluminación o lo que sea, eso es lo más íntimo y personal que un ser como ser puede tener, que es eso, es intrínseco. No sé, a mí es lo que más me ha llegado, que está metido en esa época y que expresa, pero sobre todo me gusta ese personaje, porque, no sé, lo expresa... Estoy de acuerdo contigo, muy bien. Ahora voy contigo, Antonio. ¿Fe? A mí lo que me resultaba muy chocante y lo bien que lo explicas es por orgullo que se montan. O sea, es que ver quemar a unas personas debe ser una cosa horrible. No, yo no quisiera ver quemar a unas personas. Y aquellos se llevan las meriendas, se llevan a los niños. Sí, sí, es verdad, sí. Y luego, claro, como Come buñuelo. por ir a ver la ejecución, es que vamos, ya se colmo de Ahora enseguida voy contigo. Antonio. Alejandro estaba antes. Para mí, uno de los momentos que más me ha conmovido de toda la novela es el final, precisamente la reaparición de Nina. Porque yo creo que David funciona mucho a base de contrastes. Valoras a Cipriano porque has visto lo que hace su padre. Valoras a Minervina porque has visto lo de la amante. Y después a la pobre Teo, que me da más pena con la cosa, la pobre, aparte de la parte cómica, ¿no? De que parece que el anito encarabándose a la padre de la pobre mujer. Dormía en su axila. Era una cosa exagerada. La reaparición de Nina, cuando van a llevar al caballo, a mí me parece un momento épico de la historia, vamos. Bueno, una pena puede verla. Mira, por favor. Entonces, cuando hacen declarar el lógico el personaje tiene que reaparecer, porque es cosas esperas del logro que ha hecho su tío para poder localizarlo. Valoras también esa historia que está desde el principio de la novela, la historia de su tío, que es el que cuando empiezas a hablar de lo cuando lo de la biblioteca, cuando sea todo lo católico y todo lo tradicional que quieras, está en el establishment y todo lo que quieras, pero es un tío que es bueno, una buena persona. Muy bien. El verdadero padre, digamos, querido ser padre. Literalmente. Querido ser padre. Bueno, ahora va Antonio y a continuación tú. Antonio. Sí, respecto a la parte final y lo que decía Eva, es verdad, porque la parte final deja de ser una novela costumbrista, con el lenguaje, con la profundización en el día a día, como vivían, y pasa a ser casi una crónica ya, en base a también los documentos que Miguel de Vives había estudiado a fondo, etc. Entonces, es verdad que chirría un poco, bueno, pero también es lógico, ¿no? Y luego tú preguntabas qué es lo que más nos ha llamado la atención al final. Para mí, las delaciones. Es decir, la técnica que utilizaban los inquisidores para sacar información y dividir al contrario. Entonces, esto es lo que ocurre en las guerras civiles realmente. Lo cuenta muy bien Tucídides en la guerra de Peloponeso, es lo que ocurrió en nuestra guerra civil y en todas. Es la manera de dividir y extraer la fuerza al otro. Y el último pasaje es brutal, como cuando ya van a la muerte y se miran entre ellos y es que ni se pueden Y ya ni se pueden. la mirada, porque todos o casi todos Se han traicionado. Claro. Salvar. Exactamente. ¿Vale? Perdona, tu nombre que siempre se me olvida, disculpa. Ángel. De la parte final. Tú, Yo soy Patricia. Vale, y luego te meten Nunca te acuerdas de mí. luego te meten en el grupo de WhatsApp ese para que no te sientas excluida. Como siempre se dicen, es que aquí Está narrando una situación que intenta un poco describir, porque entonces vamos a ver qué va a pasar. A mí me llama mucho la atención las sentencias, porque las sentencias son, casi ninguno se va a salvar. Pero te pueden matar y quemarte muerto, o te pueden quemar vivo, es la peor de las sentencias. Y a mí me llama mucho la atención porque prácticamente vivos creo que acaba uno o ninguno, pero una parte de la sentencia es que te matan y te queman muerto. Y esa es menos grave que te quemen vivo. Me llama mucho la atención por la brutalidad, por el horror. Claro, por el sufrimiento. Sí, por el sufrimiento, tampoco. Y luego, yo creo que también es cierto que la novela, bueno, habéis hablado, bueno, yo estoy muy contento de haber venido porque he oído comentarios y que me da la sensación de que hay gente muy experta, pero la novela efectivamente es costumbrista, relata un poco pero al final del recorrido está escrita en el 98, creo. 98. Con lo cual, Delibes la escribe así, pero la vamos a leer gente del 2000.
y gente que tenemos conocimiento de la Inquisición, de lo que pasó. Yo creo que al final, él, cuando tú llegas al momento del juicio, todos en la mente tenemos imágenes, lo que va a pasar. Entonces yo creo que él hace esa especie de narración un poco distante, porque tampoco tiene intención de recrearse del horror. Luego, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que evidentemente sí, hemos avanzado mucho. Porque a ninguno se nos ocurriría, de los que estamos aquí, ir a ver quemar a gente en la plaza del mercado, como se llamaban. Entonces, evidentemente, está claro que nosotros podemos analizar situaciones, pero bueno, evidentemente yo creo que hay que ser optimistas siempre, hemos avanzado mucho. Aunque tenemos en el mundo situaciones. Desde que ocurría los hechos acaecidos. Seis siglos. Vale. Bueno, vamos a ir ya al próximo club de lectura. Aquí he querido entre comillas sorprenderos. Pero creo que es una novela que ya está considerada como clásico, por lo tanto no estamos pecando, no estamos pecando. Y es una novela que leí hace... Es que yo me he enterado ahora. Es una novela que leí hace 2 o 3 años, junto con mi hija, y la disfruté muchísimo, porque la novela es muy buena y porque la leí junto con mi hija. Es una persona con una capacidad de análisis muy superior a la mía. Creo que es una novela que, como tú has dicho antes, yo creo que casa muy bien con la realidad, con lo que estamos viendo. Si no, en cuanto os metáis en Google y leáis de qué va, me entenderéis lo que estoy diciendo. Sinsonte es un pájaro. Y la fecha, a ver, perdón, será el 25 de febrero. Ya hemos puesto fecha para todo el año. Libros aún no. Pero nos reuniremos y lo hablaremos. Sí, pero tenemos que almorzar y... Esta novela se la recomendé a un primo mío y se la leyó en 3 días. Balzac está por ahí. Balzac era Balzac. Yo sí. No, yo creo que os va a gustar a todos, Tú la has llegit, ¿no? No la has llegit. La portada es una imagen de Nueva York. Es la edición impedimenta. Es un limbo. Es una edición muy chula, si os compráis ese ejemplar. Pues no me lo he leído. Pero la tendré... Siglo XXV. Ya. Pero que la tendré en lo de no por os leer. adelanto nada. Investigad por vuestra cuenta. Esta no se vota, esto yo soy en plan tirano, lo he impuesto yo, imposición mía. Pero os digo que... Ahora que he dejado de dar clase, todas tenéis mi teléfono porque está en el grupo y si no, Alejandro Smeta, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí estoy yo. Podéis hacerme llegar propuestas y yo las estudio y cuando hayan votaciones... Un momento, las más antes de disolver el conventículo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hablamos cada 2 minutos. No recuerdo, creo que solamente ha habido un día en el cual hayamos sido tantos, que fue con Madame Bovary. Con Madame Bovary que también fuimos muchos, creo que fuimos 50. Y fue en el patio, Bueno, muchas gracias. Realmente que
encontrarse con más de 40 personas aquí Entonces, en un club de lectura está muy bien. Tenemos un grupo de WhatsApp de este club de lectura. Quien quiera entrar, pues será bien recibido. Y solemos tomar algo antes. Lo digo porque que tenemos un grupo de WhatsApp y solemos tomar algo antes de... Sí, lo digo para todos. Porque algunos de nosotros somos amigos de muchos años y hablamos también. Bien, y próximas actividades tenemos el club de cine. En el club de cine vamos a hacer ¿pero quién mató a Liberty Balance? Un western. Eso, perdón. Y la fecha era el 1 de abril. Y bueno, ya nos ha confirmado Antonio que dará clases de Grecia, el próximo curso de Historia de Grecia, sobre el siglo IV, finales de septiembre, es decir, aún falta el siguiente. Y bueno, nos turnaremos una semana él de Grecia y una semana yo de Roma. Y yo haré Augusto, pero eso para septiembre. Y bueno, y tenemos más actividades. Viene a presentar, ¿cómo se llamaba el autor de Julio César en Hispania? Eso es. Las huellas de Julio César en Hispania. Y no me acuerdo de la fecha, creo que es el 3 de marzo. Eso es, 3 de marzo. Y viajes, pues de momento no, pero ya avisaré.